Hola, buenas a todas y a todos. Hoy vamos a plantear a partir de un dilema la posible relación entre la ciencia y la fe, ayudados por los aportes de la filosofía. El dilema que planteamos es el diálogo de un grupo de adolescentes, de jóvenes, que conversando acerca del origen del cosmos y del hombre, em, teniendo en cuenta lo que habían charlado en clase con la profe, conversaban sobre la teoría del Big Bang, la teoría evolucionista, y la mayoría medianamente estaba de acuerdo, le parecía convincente ambas teorías. Salvo un grupito que por ahí decían, yo recuerdo de chica que en el catecismo aprendí otra cosa. Aprendí de que Dios había creado todo en 7 días y que Dios había creado al hombre de barro. Los demás un poquito se sonreían frente a este planteo y comentaban eso en realidad es como un cuento para los chicos, pero no tiene ningún valor científico, así que hay que dejarlo de lado. Bueno, ahí se origina entonces un diálogo, tenemos un dilema que en forma sintética lo podríamos plantear de esta manera para ir, digamos, de lo más simple a lo más complejo. Tenemos por un lado que o Dios creó todo en 7 días o fue un proceso de aproximadamente unos 15.000 millones de años. O Dios creó al hombre de barro y sopló en su nariz un aliento de vida, o el hombre desciende del mono o del primate superior, la conocida teoría evolucionista. Este es el dilema que se plantea. Bueno, aquí ya nos podemos preguntar, vos qué opinás al respecto. Podríamos plantear dos posibles alternativas. O son dos posturas incompatibles, inconciliables, o son dos posturas que se complementan, se relacionan, tienen puntos de encuentro. Estas podrían ser las dos posturas. Si decimos que son inconciliables es porque estamos diciendo, bueno, 7 evidentemente no es igual a 15.000 millones de años. Que Dios haga un muñequito de barro y sople en su nariz un aliento de vida y salga caminando, imaginarse que Dios estaba jugando un día aburrido ahí en el charco y hizo un muñequito de barro, eso y el relato científico de que hay una evolución que se va comprobando científicamente, aun cuando todavía sea una teoría, que el hombre descendería entonces del primate superior, son dos relatos totalmente diferentes, son inconciliables, no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, en este caso, si son inconciliables, uno tiene que optar: o acepto el relato religioso, o acepto el relato científico, digamos, la teoría científica, aun cuando sea teoría, me resulta más aceptable, más razonable, acepto esto. Así que de la primera postura, donde decimos que la fe y la ciencia son inconciliables, si son inconciliables tengo que aceptar o una postura, acepto el relato religioso, o acepto, me resulta más convincente la propuesta científica. Esto es por un lado. Por otra parte, puedo pensar, pero tal vez la ciencia y la fe sean conciliables, se relacionen entre sí, podamos encontrarle un punto de encuentro. En esta segunda postura se apoyan
quienes aceptan toda la riqueza simbólica que encontramos en el relato del Génesis. Una riqueza que se apoya en concebir, conocer culturalmente cómo se fue gestando ese relato. Allá el relato de la creación del Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia, significa origen, y en lo que es el relato de la creación, que aparece en el capítulo 1 y se prolonga en el capítulo 2, hay dos relatos. Uno es el relato que es en forma de poema de 7 días, que va del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4a, el comienzo del 4. Y a partir después del capítulo 2, versículo 4b, comienza el segundo relato de la creación. El primero habría sido compuesto por el siglo VI a.C., y el segundo por el siglo X a.C. ¿Por qué el primero fue compuesto después y el segundo mucho antes? Bueno, porque fueron relatos diferentes, paralelos, y después hubo alguien que compaginó los dos relatos y le pareció prudente ponerlos en ese orden. Primero el relato en 7 días y después el relato propiamente de la creación del hombre, que nosotros conocemos como Adán y Eva. Al meternos en esta simbología descubrimos de que el número 7 en la mentalidad semita significaba perfección. O sea que el escritor de este relato, quien elabora este relato, no está pensando en el número 7 como algo matemático, sino en el número 7 como una cualidad, como diciendo Dios creó todo en 7 días, quiere decir Dios creó todo perfecto. Cuando crea al hombre, que aparece creado en el 6º día, porque en el 7º descansa, dice que Dios creó al hombre, varón y mujer. O sea que está diciendo que el concepto de hombre, siglo VI a.C., incluía a los dos sexos, varón y mujer. Por lo tanto, los dos iguales en dignidad. Y les dice que crezcan, que se multipliquen, que dominen la tierra, que la sometan, que trabajen, que cuiden de la tierra. Por lo tanto, este número 7 va a significar que Dios crea todo perfecto, pero no acabado. Hay todavía muchas cosas por hacer y que empieza a compartirlas con el hombre. Y después, cuando aparece en el segundo relato, el relato de la creación del hombre, que conocemos como Adán y Eva después, allí sí aparece Dios creando al hombre de barro de la tierra y soplando en su nariz un aliento de vida. La simbología en este caso está queriendo decirnos que en el hombre hay algo que pertenece al mundo de la materia, pero hay algo que trasciende el mundo de la materia, por eso no lo encuentra en el mundo material Dios y tiene que soplar en su nariz un aliento de vida. La nariz, la respiración, el aire es lo que por ahí más culturalmente asociaban con lo espiritual. Entonces el hombre tiene algo que pertenece al mundo de la materia, podríamos decir el cuerpo, y algo que trasciende el mundo de la materia, que es el alma espiritual. Pero lo expresan no conceptualmente, sino representativamente, simbólicamente. Entonces, en esta segunda postura, cuando hay una interpretación del texto sagrado de la Biblia, del libro del Génesis, quienes adhieren a esta postura entienden que la ciencia y la fe no se contradicen, sino que se complementan. Se complementan. ¿Cómo se complementa? ¿Cómo lo podríamos expresar sintéticamente? Bueno,
para alguien que cree, que tiene fe y que a su vez es un científico o una científica, una mujer, un varón de ciencia, puede decir, yo creo que Dios creó todo en forma perfecta a lo largo de un proceso de millones de años y en un momento determinado de ese proceso se produce un salto cualitativo y del primate superior aparece el hombre, varón y mujer, los dos iguales en dignidad. Esta sería la segunda postura entonces, que es la postura que dice que son conciliables la ciencia con la fe. Por lo tanto, no se contradicen, sino que se complementan. Si se diese una aparente contradicción, lo que ocurre puede ser que o el dato de fe fue mal interpretado, por ejemplo, se interpretó 7 como un número cuando era simbólicamente una cualidad, o podría ocurrir también que la ciencia se haya equivocado, como por ejemplo cuando decimos, bueno, en un momento determinado la ciencia pensó que la Tierra era el centro del universo, teoría geocéntrica. Después, la ciencia misma descubre que en realidad no es el Sol el que se mueve, sino la Tierra la que se está moviendo alrededor del Sol. Entonces surge la teoría heliocéntrica. Y actualmente sabemos también, y esto tiene que ver con la teoría también del Big Bang, que las galaxias están moviéndose y se van expandiendo y vamos entonces siendo como turistas o estamos recorriendo el universo. El Sol también se mueve entonces, formando parte de una galaxia que también está en movimiento o en expansión. Entonces vemos cómo también la ciencia, digamos, va modificando y va perfeccionando sus conocimientos y su teoría. Entonces tenemos sintéticamente para redondear el planteo. Por un lado, no son conciliables. Si no son conciliables, hay que optar o por la fe o por la ciencia. Por otro lado, son conciliables y por lo tanto podemos optar por la fe y la ciencia complementándose y no contradiciéndose. Esta sería una posible alternativa o solución frente a este dilema. Esquemáticamente en estas dos posturas, donde esta postura se subdivide a su vez en dos y de este planteo cada uno después libremente opta, elige alguna de estas concepciones. Muy bien, por ahora cerramos la exposición de hoy y en el próximo video seguimos avanzando en esta teoría.